Los 11 tipos de lealtades inconscientes con la madre. En la descripción encontraréis el enlace al libro y también otros 2 enlaces a 2 libros sobre la sanación con la madre. Empecemos. Las lealtades inconscientes con la madre son patrones emocionales o comportamentales a menudo no reconocidos conscientemente, que influencian nuestra manera de vivir y relacionarnos. Es como si hubieran unos hilos invisibles que marcan un destino atado a una necesidad de compensar o reparar algo vivido con la madre, o algo vivido por la madre, o algo vivido con la abuela o por la abuela. Esto último ya es algo transgeneracional. Siempre que hay una lealtad inconsciente es debido a una culpa transgeneracional que una asume y se hace cargo de reparar inconscientemente, asumiendo destinos parecidos a la madre o abuela, o a veces destinos distintos, pero proyectando esa culpa, abandono o vacío que hay que llenar. Aquí veremos 11 tipos de lealtades distintas que ayudarán a profundizar por separado cada caso o a poder identificarse cada persona que esté leyendo o escuchando esto. En todos los casos, aunque varían, tienen algo en común: el sacrificio personal, culpa y responsabilidad, repetición de patrones familiares, represión heredada de emociones, deseos o secretos familiares, patrones de enfermedad, miedo al abandono o no valoración. Veamos cómo liberar cada una, utilizando los conflictos que emergen en nuestras vidas, ya que la mejor oportunidad para liberar una lealtad es cuando ésta entra en conflicto con la realidad. Los 11 tipos de lealtades. Lealtad 1. Lealtad por llenar un vacío de pérdida o abandono. Se desarrolla cuando una persona intenta compensar la pérdida, el abandono o la ausencia emocional de la madre o la que experimentó ella. Este fenómeno psicológico se manifiesta de 2 maneras principales. 1. Compensación por la falta de amor percibida. En algunos casos, esta lealtad surge de la percepción de la persona de no haber recibido suficiente amor, atención o cuidado de su madre. Esta percepción puede deberse a una variedad de razones, como la distancia emocional de la madre, su preocupación por otros asuntos o incluso problemas de salud mental. Como resultado, la persona intenta ganarse el amor o la aprobación que siente que le faltó durante su infancia, lo que puede llevar a un patrón de buscar constantemente aprobación o atención en sus relaciones, tanto con su madre como con otros. 2. Compensación por el vacío emocional o abandono de la madre. En otros casos, la lealtad se origina al percibir que la madre ha sufrido una pérdida, abandono o un vacío emocional no resuelto en su propia vida. Los hijos pueden sentir, consciente o inconscientemente, que tienen la responsabilidad de llenar este vacío emocional. Esto puede manifestarse en comportamientos de cuidado excesivo, asumiendo responsabilidades que van más allá de la relación normal madre-hijo, o en la supresión de sus propias necesidades y deseos para mantener a la madre emocionalmente estable. En ambos escenarios, la persona se encuentra en una búsqueda constante de llenar un vacío emocional, ya sea el propio o el de su madre. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas,
donde la satisfacción emocional propia se subordina a la percepción de las necesidades emocionales de la madre. A menudo este tipo de lealtad puede persistir incluso en la vida adulta, influyendo en la forma en que la persona se relaciona con otros y cómo maneja sus propias necesidades emocionales. Esto, en la vida adulta, puede generar grandes bloqueos, especialmente en relaciones de pareja, donde uno puede encontrarse incapaz de tomar decisiones conjuntas debido a la sensación de estar en deuda con la madre, lo que conduce a un conflicto interior y conflicto de pareja. Veamos dos ejemplos. Primer ejemplo. Laura creció con una madre que siempre parecía sonriente, pero detrás de ese aparente optimismo existía un vacío emocional. La abuela de Laura no pudo atender todas las necesidades de su madre debido a una profunda depresión y no le prestó la atención necesaria durante una etapa crucial de su vida. Ahora, aunque la madre de Laura es una mujer luchadora y optimista, su hija percibe ese vacío emocional en ella. Laura siente que está en deuda con su madre y cree que debe protegerla. Sin embargo, esta situación es más un reflejo del trauma de abandono materno experimentado por su madre que una realidad actual. Laura, siendo leal a esa sensación de abandono, intenta repararlo, sin darse cuenta de que no es su responsabilidad y que sus esfuerzos no pueden resolver un problema que pertenece a su madre. Al final, Laura ha aprendido a liberarse de esta lealtad inconsciente hacia el sentimiento de abandono de su madre, permitiéndose vivir sin culpa y sin la sensación de estar abandonando a su madre. El trabajo para liberar la culpa que sentía Laura implicó reconocer la historia de su madre con su propia madre, la abuela de Laura, y soltar su lealtad inconsciente a ese vacío emocional causado por el abandono. Si te identificas con esta situación, puedes realizar una visualización centrada en la historia de abandono, repitiendo frases afirmativas como: no es mi responsabilidad llenar ese vacío. Mamá siente perdón y liberación hacia la abuela. Abuela, estás perdonada y liberada. También puedes afirmar: elijo vivir mi vida libre de la huella del abandono, sin la culpa de mi abuela por no haber podido dar lo que su hija necesitaba. Al hacerlo, liberas la lealtad hacia tu abuela diciendo: abuela, estás libre de toda culpa. No hay vacío que llenar y yo no llenaré un vacío por el cual nadie es culpable. Con estas palabras te liberas de esta impronta. Veamos ahora el segundo ejemplo. Marcos creció con una madre que sufrió una profunda pérdida y abandono en su juventud, lo que la hizo emocionalmente distante y a menudo triste. Marcos se esfuerza por compensar la tristeza de su madre, convirtiéndose en un cuidador excesivo, siempre atento a las necesidades de los demás y en particular a las figuras maternas en su vida. Se empeña en ser el hijo que nunca abandona ni decepciona. Las consecuencias de esta lealtad no resuelta hacen que Marco frecuentemente se encuentre en relaciones donde su propio bienestar queda en segundo plano. A pesar de sus esfuerzos,
a menudo se siente insatisfecho y agotado, ya que su comportamiento está principalmente impulsado por el deseo de llenar el vacío emocional de otros en lugar de atender a sus propias necesidades emocionales. Aunque proyecta esta acción hacia los demás, en el fondo está intentando reparar el vacío con su madre, tratando de llenar el vacío emocional de ella para asegurarse de que todo está bien. Lealtad 2. Lealtad por destino igual. Esta lealtad refleja cómo una persona puede seguir inconscientemente un camino de vida similar al de su madre, replicando sus luchas, fracasos o infortunios. Puede que la hija rechace las elecciones de su madre, pero irremediablemente acaba repitiendo el mismo destino. Esto le pasó a Ana. Con sus 35 años acabó siendo la réplica de su madre, una enfermera con muchos problemas económicos y relaciones muy tóxicas de pareja. Veamos cómo puede manifestarse esta lealtad. 1. Repetición de patrones de relación. Si la madre tuvo relaciones conflictivas, abusivas o insatisfactorias, el hijo o la hija puede encontrarse repitiendo estos patrones en sus propias relaciones, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. 2. Replicación de desafíos profesionales o financieros. La persona puede encontrar que a pesar de sus esfuerzos, termina enfrentando desafíos similares a los de su madre en su carrera o situación financiera. Esto puede incluir la elección de una profesión similar, enfrentar obstáculos parecidos o tener dificultades financieras recurrentes. 3. Adopción de problemas de salud o comportamientos. Puede haber una tendencia a desarrollar los mismos problemas de salud o comportamientos autodestructivos que la madre. 4. Creencias limitantes. La persona puede internalizar creencias limitantes que su madre tenía sobre la vida, el éxito, las relaciones o la autoestima, actuando de acuerdo con estas creencias, aunque no reflejen su realidad o deseos. 5. Sensación de fatalismo o predestinación. La persona puede sentir que está destinada a vivir la misma vida que su madre, como si no tuviera control sobre su propio destino. Esta lealtad inconsciente a menudo surge de un profundo vínculo emocional con la madre y de la identificación con su historia de vida. La persona puede sentir, en algún nivel, que replicar la vida de su madre es una forma de mantener una conexión con ella o de validar su experiencia. En otros casos, también se estudiaría el proyecto sentido de la persona, es decir, qué estaba sintiendo la madre cuando estaba embarazada de ti, qué dificultades económicas estaba viviendo o cómo se sentía ella consigo misma cuando tenía tu embarazo. Pero cada caso es único. Habrán hijas que sientan que quieren ese destino idéntico y no lo rechazarán. En este caso es notorio el vacío emocional cuando haces un camino distinto. Te da miedo romper ese límite porque te desconecta de tu madre y sientes separación. Es fundamental reconocer que la lealtad de destino igual puede ocultar experiencias transgeneracionales traumáticas de separación entre madres e hijos, lo que lleva a una búsqueda inconsciente de unidad para evitar la separación. Esta lealtad
puede ser el resultado de historias familiares, de separación debidas a la inmigración, el trabajo, eventos traumáticos o separaciones forzadas por terceros, como una abuela que se vio obligada a separarse de su madre debido a circunstancias traumáticas. Esta situación puede ser suficiente para generar una lealtad inconsciente de destino igual hacia la madre en las generaciones siguientes. En esencia, una lealtad es una demanda de amor no satisfecha que se transmite de generación en generación, un trauma no resuelto que inconscientemente busca sanación. Sin embargo, al ser un proceso inconsciente, a menudo carece de la sabiduría necesaria y puede llegar a obstaculizar significativamente nuestra trayectoria de vida. Visualización. Mientras observas cualquier impronta transgeneracional de separación drástica o radical, repite: elijo la sanación de esto. El dolor de la pérdida por separación está perdonado. Permito que el vacío emocional causado por esa separación se llene de amor y confianza, liberando así la culpa que pude haber heredado de mi madre o abuela debido a dicha separación irremediable. Libero las cargas emocionales y el sufrimiento grabados en mí al tomar direcciones distintas, liberando todo sufrimiento y duelo no resuelto de mis ancestros. Lealtad 3. Lealtad por sumisión y evitación de enfado. Esta lealtad es un tipo de lealtad inconsciente que implica mantenerse sumiso y evitar confrontaciones para no causar enfado o desilusión en la madre. La madre puede tener un gran miedo al rechazo o abandono si se expresa desacuerdo o se actúa de manera independiente, lo que refuerza la sumisión y la conformidad de los hijos, en un acto de proteger a su madre de sentir ese vacío o desesperación. Esta lealtad puede manifestarse de varias formas. 1. Evitación de confrontación. La persona puede evitar expresar su verdadera opinión, deseos o necesidades si cree que estos podrían causar conflicto o descontento en su madre. Esto puede llevar a una comunicación ineficaz y a la supresión de sus propias emociones y pensamientos. 2. Sacrificio de necesidades personales. Puede haber un patrón de poner las necesidades o deseos de la madre por encima de los propios, llevando a la negligencia de las necesidades personales y al desarrollo de resentimientos no expresados. 3. Dependencia a la aprobación. La persona puede desarrollar una dependencia emocional de la aprobación y aceptación de su madre, lo que afecta su capacidad para tomar decisiones independientes o actuar de manera autónoma. 4. Relaciones desequilibradas. Esta lealtad puede llevar a la persona a desarrollar relaciones desequilibradas en otros ámbitos de su vida, replicando el patrón de sumisión y evitación de conflictos. Esta lealtad a menudo se origina en dinámicas familiares donde la expresión de desacuerdo o independencia era desalentada o castigada. Superar esta lealtad requiere un trabajo de autoconocimiento para reconocer y validar las propias necesidades y deseos, aprender a comunicarlos efectivamente y desarrollar una independencia emocional saludable. La liberación de esta lealtad, al igual que otras, surge al tomar una decisión diferente en situaciones donde anteriormente
se cometió un error. Esta lealtad puede esconder experiencias transgeneracionales de imposición de creencias familiares, abusos y enfados por no acatar las normas, o incluso situaciones traumáticas de violaciones donde se perdió la libertad y el respeto, optando por la sumisión como forma de supervivencia. Es decir, esta impronta transgeneracional puede manifestarse en comportamientos de sumisión. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en una actitud de sumisión hacia tu madre, detente, respira y utiliza ese conflicto interior para decir: elijo liberarme de toda huella de miedo al enfado. Me valoro y soy digno o digna. Cualquier experiencia de mis ancestros de humillación, acoso o abuso, la suelto y reafirmo que son dignos de amor. Mi madre es digna de amor, mi abuela es digna de amor y yo soy digna de amor. Me libero del miedo al enfado de mi madre. No es mi responsabilidad. Tengo mi propia luz interior que ilumina mi camino, con o sin la aprobación de mamá. Visualiza a tu madre y dile: mamá, perdono todas las veces que no fuiste aprobada o valorada en tus deseos o expectativas, pero no seguiré siendo fiel a esa frustración tuya, protegiéndote de sentir esa frustración. Libertad no es sinónimo de prohibición o enfado. Perdono y libero esa carga ancestral que no corresponde con mi vida actual. Veamos ahora un ejemplo. Josefina, de 28 años, proviene de una familia profundamente religiosa, con valores estrictos y tradiciones machistas. La madre de ella, criada en un entorno similar, siempre ha temido el rechazo y el abandono, y ha transmitido estos miedos a sus hijos a través de una educación estricta y controladora. ¿Cómo se manifiesta esta lealtad hacia la madre en Josefina? Evita regularmente expresar sus verdaderas opiniones o deseos si cree que estos podrían contrariar a su madre. Esto lo ha llevado a una comunicación superficial con ella, ocultando sus verdaderas creencias y sentimientos. Constantemente pone las necesidades y deseos de su madre por encima de los suyos, lo que ha generado resentimiento no expresado y una negación de sus propias necesidades, como el deseo de seguir una carrera que no es del agrado de su madre. Josefina siente que necesita la aprobación de su madre para tomar decisiones importantes, lo que limita su independencia y capacidad de tomar decisiones autónomas. Pero esto no queda aquí. En sus relaciones personales tiende a replicar el patrón de sumisión y evitación de conflictos, lo que ha resultado en relaciones insatisfactorias y desequilibradas. ¿Cómo puede liberar Josefina esta lealtad por sumisión y evitación? Para liberarse necesita tomar decisiones que reflejen su autenticidad, incluso si éstas van en contra de las expectativas de su madre. Esto implica un trabajo de autoconocimiento y valoración propia, reconociendo que su valor no depende de la aprobación materna. Puede beneficiarse de la terapia para liberarse de las improntas transgeneracionales de sumisión y para aprender a establecer límites saludables con su madre. Josefina puede practicar afirmaciones como: elijo liberarme del miedo al enfado, soy digna de amor y respeto, independientemente de las creencias de mi familia. Me permito vivir una vida que refleje mis verdaderos deseos y valores. Visualizando a su madre puede expresar perdón y liberación, reconociendo que aunque respete y ame a su madre,
no necesitas seguir perpetuando los patrones de miedo y sumisión. Además, al tomar conciencia de que sus decisiones son válidas, incluso cuando su madre pueda recurrir al chantaje emocional para hacerle sentir lo contrario, comienza a ganar distancia y perspectiva. Esto le permite observar la situación con mayor claridad y desde una visión más amplia, como si estuviera mirando un mapa desde una perspectiva elevada. Lealtad 4. Lealtad por necesidad de protección. Esta lealtad se refiere a una dinámica en la que un individuo siente una necesidad constante de la protección o aprobación de su madre, lo que conduce a una dependencia emocional o física muy grande. Por ejemplo, Sofía tenía 30 años. Siempre había buscado la aprobación de su madre para tomar decisiones importantes, desde elegir su carrera hasta sus relaciones. Siempre sentía que necesitaba el visto bueno de su madre para sentirse segura. A pesar de intentar tomar decisiones por sí misma, un temor o culpabilidad le asaltaba, haciéndole dar un paso atrás en su toma de decisiones. Este tipo de lealtad puede manifestarse en varios comportamientos y actitudes. 1. Búsqueda de aprobación constante. La persona puede sentir la necesidad de que todas sus acciones, decisiones y logros sean aprobados por su madre, lo que puede limitar su capacidad para actuar de manera independiente. 2. Dependencia emocional e inseguridad constante. Puede desarrollarse una dependencia emocional fuerte donde la persona se siente incapaz de sentirse segura, feliz o satisfecha sin el apoyo constante o la presencia de su madre. 3. Miedo a la autonomía y evitación de riesgos. Puede haber un miedo a la autonomía y a tomar decisiones propias derivado de la creencia de que solo la madre puede ofrecer seguridad y orientación adecuada. También la persona puede evitar tomar riesgos o enfrentarse a desafíos por miedo a perder la protección o la aprobación de su madre, lo que puede limitar su crecimiento personal y profesional. 4. Inseguridad en relaciones externas. Puede haber dificultades para establecer relaciones sanas y equitativas fuera de la relación con la madre, debido a la inseguridad y la dependencia. 5. Dificultad para establecer límites. La persona puede tener dificultades para establecer límites saludables con su madre, permitiendo que ésta tenga una influencia excesiva en su vida personal y decisiones. Esta lealtad suele originarse en dinámicas familiares donde no se fomentó la independencia o en situaciones donde la madre asumió un rol protector excesivamente controlador, obstaculizando el desarrollo de la autonomía del hijo o hija. Es común en familias donde el padre estuvo ausente y la madre tuvo que asumir un control excesivo para proteger a la familia. Aunque este enfoque pudo ser funcional cuando los hijos eran pequeños, puede convertirse en un problema cuando la madre no reconoce que sus hijos han crecido y necesita ejercer su libertad y autonomía. En algunos casos, la madre puede intentar vivir a través de sus hijos debido a que siente que perdió su propia vida y oportunidades durante la ausencia del padre. Aunque los motivos pueden variar, estas dinámicas suelen reflejar una dependencia mutua entre hijos y madre, donde ambos lados se ven afectados por esta lealtad. Para liberar esta lealtad es crucial comprender la historia familiar relacionada con la desprotección. En algunos casos, la memoria transgeneracional de desprotección
puede remontarse a 2 generaciones atrás, relacionándose con la infancia de la madre o de la abuela. Por ejemplo, experiencias intensas de supervivencia después de una guerra pueden haber establecido un patrón donde la madre se ve obligada a proteger debido a la ausencia del hombre. Este trauma puede influir en el comportamiento de la madre, llevándola a un control excesivo. En otros casos, la madre podría haber observado esta dinámica en su propia madre. Sin embargo, el núcleo de la historia suele estar siempre en torno a la desprotección. En contextos como tiempos de guerra, establecer límites estrictos podía ser una medida de protección vital para la supervivencia de la familia. Por lo tanto, traspasar esos límites se percibía como una amenaza a la seguridad. Al comprender la creencia asociada con la acción de poner límites, se puede comenzar a desmantelar esa creencia y liberar el acto de establecer límites de cualquier carga emocional traumática. Visualización. Visualiza tu lealtad a tu madre y tu dificultad para establecer límites. Reconoce el miedo a tomar decisiones y la tendencia inconsciente a desconfiar de tu éxito si no cuentas con la aprobación de tu madre. Observa cómo tu situación actual refleja un patrón de supervivencia ante una experiencia impactante no procesada de tu madre o abuela. Luego, imagina cómo honras a tu madre y abuela, liberándote del miedo que ellas tenían a sentirse desprotegidas. Incluye detalles de su historia si te resulta útil. El siguiente paso es verte libre de esa necesidad de protección, permitiéndote traspasar límites sin miedo. Imagina estableciendo límites con tu madre, sabiendo que no implica una tragedia. Comprende que su control sobre ti era una manifestación de miedo transgeneracional. Siéntete protegido o protegida y con la capacidad de tomar decisiones inteligentes sin depender de la aprobación de tu madre. Además de esta visualización, es importante fortalecer la capacidad de establecer límites saludables con personas controladoras que puedan aparecer en nuestras vidas. Cuando este patrón o lealtad no está sanado, la culpa asociada a establecer límites puede llevarnos a atraer personas que abusen de nuestra confianza y espacio. Podemos encontrarnos con personas o parejas que tiendan a controlarnos o en el extremo opuesto, con parejas muy sumisas, donde nos resulte fácil asumir el control. Lealtad 5. Lealtad por mantener la armonía familiar. La lealtad por mantener la armonía familiar se da cuando una persona, habitualmente de manera inconsciente, sacrifica sus propias necesidades, deseos o verdades personales en un esfuerzo por preservar la paz y evitar conflictos dentro de la familia. Este tipo de lealtad puede esconder emociones de muchas cargas y responsabilidades transgeneracionales heredadas en la persona que siente esa lealtad inconsciente. Esta lealtad puede manifestarse de diversas maneras. 1. Sacrificio de necesidades personales. La persona pone sus necesidades y deseos en un segundo plano, priorizando las necesidades de la familia o de otros miembros específicos como la madre. 2. Evitación de conflictos. Hay un esfuerzo constante para evitar desacuerdos o conflictos, incluso si esto significa no expresar opiniones o sentimientos propios.
Aquí muchas veces se sufre cuando se observa que los demás no se preocupan por la misma necesidad de mantener la armonía y opinan libremente sin importar ofender. Esta lealtad entra en conflicto en estas situaciones y es una oportunidad para reconocerla y sanarla. 3. Asunción de responsabilidades familiares. La persona puede asumir responsabilidades que no le corresponden, como cuidar de los miembros de la familia o resolver problemas familiares a toda costa, para mantener la estabilidad y la armonía. Incluso puede sentirse responsable de la felicidad y el bienestar de toda la familia, llevando a un gran peso emocional y a veces a la negligencia de su propio bienestar. 4. Miedo a la desaprobación o aislamiento. Puede existir un miedo subyacente a la desaprobación, rechazo o aislamiento por parte de la familia si la persona actúa de acuerdo con sus propias necesidades o verdades. Esta lealtad a menudo se origina en un entorno familiar donde expresar diferencias o conflictos es considerado negativo o dañino. En estos contextos se puede evitar hablar de ciertos temas o existir un esfuerzo constante por demostrar a los demás que todo está bien, ocultando sentimientos internos de soledad, incomprensión y falta de reciprocidad emocional con los seres queridos. Tu sacrificio, entrega y contribución a la estabilidad no parecen suficientes. En estas situaciones es importante detenerse a reflexionar. Si mi actitud realmente resolviera conflictos, estos no seguirían surgiendo constantemente, lo que indica que no depende solo de mí. Cada persona debe asumir su responsabilidad y puedo entender que mi miedo a los conflictos y a la pérdida de armonía familiar también puede ser un legado transgeneracional. Puede que la infancia de mi madre o en las experiencias de mi abuela se vivieran conflictos y discusiones intensas. La impotencia ante estos conflictos incontrolables pudo crear un trauma epigenéticamente grabado, heredado y activado en actitudes actuales de intentar mantener controlada esa estabilidad familiar. Sin embargo, asumir este rol es agotador y desgastante. Este rol es una lealtad inconsciente a un patrón o vivencia transgeneracional que generó una gran tristeza por no poder ayudar o solucionar problemas. Son emociones de tristeza e impotencia sin resolver. Liberar esta lealtad comienza por identificar y reconocer esta herencia transgeneracional y elegir actuar de manera diferente. Se trata de elegir lo opuesto a la impotencia y tristeza subyacentes al patrón, perdonando primero el sufrimiento experimentado por la abuela o madre. Se pueden usar frases como «no fue vuestra culpa, fue una situación impactante y de ese impacto surgió una necesidad de resolución que he heredado». Pero esa necesidad de resolver conflictos no es adecuada en mi vida, más bien me limita, pues solo sirve para proyectar el mismo destino en un intento de satisfacer esa necesidad de resolver un conflicto. No es mi película, no es mi responsabilidad. Si hubo conflictos, que cada uno aprenda de sus lecciones. A esto se añade el abrazar lecciones de vida como no soy la salvadora de nadie, respeto y no temo las lecciones que otros deben aprender. Claro está, cuando se trata de menores o personas dependientes,
Por convalecencia o ancianidad, el cuidado es más responsabilidad de todos. Sin embargo, la liberación de esta lealtad es crucial para sentir más paz, libertad emocional y merecimiento de amor propio, y estar más abiertos a recibir amor. Quienes siguen este patrón a menudo no están receptivos a recibir amor, sino enfocados en resolver los problemas de los demás. Lealtad 6. Lealtad por deuda emocional y renuncia. Esta lealtad se desarrolla cuando una madre renuncia a sus sueños, aspiraciones profesionales o intereses creativos para cuidar de la familia y mantenerla unida. La hija o hijo puede desarrollar una lealtad inconsciente hacia su madre, sintiendo que nunca debe superar el éxito de ella. Este autosaboteaje inconsciente puede ser difícil de reconocer, pero a menudo se manifiesta atrayendo situaciones que impiden el progreso personal y crean una sensación de estar atado a una deuda emocional con la madre. Esta deuda es una compensación emocional por los sacrificios que la madre hizo, como renunciar a sus propias metas para alimentar y cuidar de la familia, lo que lleva a la hija o hijo a sentir que no puede permitirse avanzar por sentirse en deuda con su madre. Veamos cómo se manifiesta esta lealtad. 1. Autosabotaje y limitación de éxito personal. La persona puede limitarse inconscientemente y no permitirse superar el nivel de éxito alcanzado por su madre. Esto puede manifestarse en la elección de carreras menos desafiantes, evitar oportunidades de crecimiento o no perseguir sus verdaderas pasiones. 2. Atracción de situaciones limitantes. Puede haber una tendencia a atraer o crear situaciones que no permiten el progreso personal o profesional, como relaciones de dependencia o trabajos insatisfactorios. 3. Sensación de deuda emocional. Hay una sensación persistente de estar en deuda con la madre por los sacrificios que hizo. Esto puede llevar a un sentido de obligación de pagarle de alguna manera, a menudo a costa del propio bienestar y desarrollo personal. Además, se puede llevar a esa compensación renunciando a las propias ambiciones y felicidad. Este tipo de lealtad puede llevar a una vida de insatisfacción y falta de realización personal. Para liberarse de ella es esencial tomar conciencia de las formas en que se limitan las oportunidades y el crecimiento personal. Trabajar posiblemente con apoyo terapéutico para comprender y procesar la sensación de deuda emocional, entendiendo que cada persona tiene derecho a su propia vida y sueños. Fomentar la autonomía y la autoestima, permitiendo perseguir intereses y objetivos personales. Además, si es posible, hablar con la madre sobre estos sentimientos puede ayudar a aclarar malos entendidos y recibir apoyo para el desarrollo personal. Veamos ahora un ejemplo claro de esta lealtad. Luisa, una joven de 25 años, es hija de Paquita, quien desde joven dejó sus estudios para cumplir con lo que la tradición esperaba de ella: ser una buena madre. Decía así: por vosotros he renunciado a muchas cosas, pero lo que no se hace por la familia, no se hace por nadie. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta lealtad en Luisa? Primero, Luisa internalizó la frase de su madre como una verdad inquebrantable.
Aunque ha tenido la oportunidad de ir a la universidad y estudiar para una carrera profesional, siempre ha sentido un freno y desmotivación en su interior. A pesar de su potencial y las oportunidades que se le han presentado, Luisa acaba eligiendo trabajos de baja remuneración y pocas perspectivas, creyendo que aspirar a más es muy complicado. Este sentimiento encierra un miedo a ser desleal a los sacrificios de su madre. Sin darse cuenta, Luisa sigue el patrón de su madre, pero sintiendo conflicto. Luisa huye de las relaciones de pareja porque para su inconsciente significa que debe sacrificar su vida para poder sostener a una familia. Después de tiempo luchando con ese conflicto, aprende a liberar esta lealtad transmitiendo a su propio inconsciente que las decisiones de su madre no son la verdad de ella y que no está en deuda con su madre. Las decisiones de su madre no tienen por qué ser las suyas. De la misma manera, si te identificas con este caso, es importante reconocer que no estás en deuda ni debes sentirte culpable por tomar decisiones diferentes a las de tu madre. No es necesario demostrarle a tu madre, a través de complacerla, que sus sacrificios valieron la pena. Debes asumir que mereces amor sin necesidad de demostrar nada. El sacrificio de tu madre no debería alimentar ningún sentimiento de culpa en ti. Por lo tanto, libérate y suelta cualquier sentimiento de culpa o deuda. Respira profundamente y permítete sentir esta liberación desde ahora. Lealtad 7. Lealtad por promesa incumplida y necesidad de reparación. Esta lealtad es un tipo de lealtad inconsciente donde una persona se siente obligada a cumplir una promesa no realizada por un miembro de la familia, generalmente de generaciones anteriores. Puede manifestarse en un fuerte sentido de responsabilidad o en la necesidad de reparar un error o fracaso percibido de un ancestro. Veamos las manifestaciones de esta lealtad. 1. Sentimiento de deuda. La persona siente que tiene una deuda con su familia, especialmente con aquel miembro que no pudo cumplir una promesa o alcanzar un objetivo. Esto puede influir en sus decisiones de vida, como la elección de carrera o relaciones personales. 2. Necesidad de reparación. Existe una necesidad interna de reparar el error o fracaso de un familiar. Por ejemplo, si una mamá o la abuela no pudieron continuar con el negocio familiar o no pudieron realizar ese proyecto, la persona puede sentir la obligación de retomarlo o llevarlo al éxito. Pero también puede haber una promesa de cuidar a alguien y una culpa enorme por no poder llevarlo a cabo, y el descendiente sentir un deber visceral de llevar a cabo esa promesa incumplida y aligerar ese peso de culpa transgeneracional. 3. Sacrificio personal. A menudo esta lealtad conlleva el sacrificio de los propios deseos y necesidades para cumplir con la promesa incumplida, lo que puede llevar a una vida de insatisfacción personal y un deber de llegar a lo más alto. 4. Responsabilidad por el legado familiar. Puede haber un sentido de responsabilidad por mantener o recuperar el honor o el estatus de la familia. Esta lealtad puede causar conflictos internos, especialmente si los deseos y aspiraciones propias de la persona son diferentes a los del legado familiar
que siente que debe continuar. Para liberarse de esta lealtad, es importante reconocer y aceptar que cada generación tiene sus propios retos y oportunidades. Las decisiones y errores del pasado no tienen por qué dictar el camino de vida de los descendientes. Se puede trabajar en entender que cada persona es autónoma y tiene derecho a elegir su propio camino. Aquí es recomendable hacer trabajos para organizar tus propios valores. Te ayudaría a definir tus valores y objetivos sin las expectativas familiares. Veamos un ejemplo. Ana, una mujer en sus 30 años, creció escuchando historias sobre cómo su abuela prometió cuidar de su hermana enferma, pero murió prematuramente, dejando a la hermana desatendida. Antes de morir la abuela, mencionó unas palabras: me siento culpable por no poder cuidarte como te prometí. Curiosamente, Ana siempre se ha sentido impulsada a cuidar de los demás, especialmente de su madre, quien a menudo se siente frágil y dependiente. Aunque Ana tiene aspiraciones de viajar y desarrollarse profesionalmente, se queda cerca de casa para cuidar de su madre, replicando el cuidado no brindado por su abuela. Aunque su madre no exige explícitamente este cuidado, Ana siente una combinación de deber y culpabilidad. Su madre no está en una condición que requiera que Ana renuncie a su vida, pero Ana ya ha dejado de lado sus aspiraciones pensando en la posibilidad de que su madre pudiera necesitarla. Al darse cuenta de esto, Ana deseó liberarse del peso de la culpa que le causaba conflicto interno. Buscó ayuda en terapia transgeneracional y a través de este proceso comenzó a entender que podía honrar la memoria de su abuela sin sacrificar su propio bienestar. En su recorrido terapéutico, aprendió a sanar el legado transgeneracional y a establecer límites saludables. A día de hoy, Ana tiene la capacidad de definir sus propios valores y aspiraciones, logrando un equilibrio entre el cuidado de los demás y su autocuidado. Se ha dado cuenta que tiene tiempo y fuerza para desarrollarse sin sentir culpa y dedicar tiempo a su madre sin dejar de lado su vida. Lealtad 8. Lealtad por mantener tradiciones familiares. Esta lealtad por mantener tradiciones familiares es una lealtad inconsciente que implica seguir las tradiciones, creencias o expectativas establecidas dentro de la familia, a menudo influenciadas significativamente por la madre o el linaje femenino. Este tipo de lealtad puede abarcar varios aspectos de la vida y tener diversas manifestaciones. Observemos. 1. Mantener costumbres familiares. Esto puede incluir seguir prácticas culturales, rituales o celebraciones que han sido importantes en la familia durante generaciones. La persona puede sentirse obligada a continuar estas prácticas incluso si no resuenan con sus propias creencias o estilo de vida. 2. Elección de carrera. La lealtad puede manifestarse en la elección de una carrera o profesión que ha sido tradicional o valorada en la familia. Por ejemplo, unirse al negocio familiar o seguir una profesión que ha sido común en la familia, como la medicina o la enseñanza, independientemente de los intereses personales del individuo.
3. Casamiento y relaciones. Esta lealtad puede influir en la elección de pareja, donde hay una presión para casarse dentro de ciertos parámetros culturales, sociales o religiosos que son importantes para la madre o la familia. Puede incluir expectativas sobre cuándo casarse, con quién, cómo debe ser la relación y qué debe aportar al clan familiar. 4. Educación y crianza de los hijos. Las expectativas sobre cómo educar y criar a los hijos también pueden ser una parte importante de esta lealtad, donde se espera que la próxima generación siga las mismas tradiciones y valores. Esta lealtad puede crear conflictos internos, especialmente en aquellos que sienten una desconexión entre sus deseos personales y las expectativas familiares. La liberación de esta lealtad implica reconocer y aceptar las propias creencias y deseos, incluso si difieren de las tradiciones familiares. Además de aprender a comunicar las propias necesidades y elecciones a la familia de manera respetuosa pero firme. Un punto esencial, aunque cueste, es definir límites saludables respecto a la influencia familiar en decisiones personales. ¿Qué más se puede hacer para contrarrestar esa fuerza? Eliminar la creencia asociada a la acción de sentirse libre para experimentar emociones. Esta creencia puede ser que sentirse libre emocionalmente equivale a ser rechazado o excluido por la familia. Es esencial liberar la carga emocional asociada a la libertad de sentir, para así darte permiso de experimentar tus propias emociones sin miedo, culpa o autosabotaje. Puedes utilizar frases afirmativas como siento y pienso por mí mismo o misma, sin miedo al rechazo, exclusión o crítica. O podés decir confío en mis sentimientos y en mi propio camino, y perdono a mi familia por su falta de aceptación o por el temor a caminos diferentes a los conocidos por ellos. Al final, para lograr una verdadera liberación, es fundamental la aceptación y el perdón. Debemos aceptar a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos. Si, en este caso, la familia es muy apegada a sus tradiciones o tiene una mentalidad cerrada, es necesario aceptar esta realidad y asegurar que elegir un camino diferente no significa un rechazo o falta de amor hacia ellos. A veces las madres pueden interpretar, erróneamente, que elegir un camino distinto a las tradiciones familiares es un acto de rechazo o abandono por parte del hijo o hija. Para facilitar el proceso de aceptación por parte de todos, es importante comunicar claramente que la elección de un camino distinto no surge de un rechazo, sino que existe mucho amor y respeto hacia ella y la familia. Es esencial transmitir que aunque se honra a la familia y su legado, la propia expansión y crecimiento también incluyen explorar y valorar otras maneras igualmente válidas de vivir y expresarse. Veamos una visualización para aplicar en este tipo de lealtad. Puedes visualizar todo el legado familiar con sus tradiciones y creencias firmes, incluyendo la voz de tu madre salvaguardando esas tradiciones. Observa a tu madre y dile mentalmente: honro tu experiencia de vida y todo el legado familiar. Formo parte de él y valoro la sabiduría que hay en él, la cual corre por mi sangre. Ahora visualízate a ti mismo o a ti misma libre en tu propio camino.
eligiendo no seguir exactamente el mismo patrón, pero lleno de amor por ti mismo y en unidad con la vida. Obsérvate en tu propio espacio, amando el lugar que tu familia ocupa en tu vida, sin sentir miedo, aprisionamiento o condiciones. Siente la libertad en tus emociones, mientras reconoces que nadie puede condicionarte ni privarte de amor y respeto. Lealtad 9. Lealtad por roles parentales invertidos. Esta lealtad por roles parentales invertidos o parentificación se refiere a una situación en la que un hijo asume responsabilidades y roles que normalmente corresponderían a un padre o madre. Esta responsabilidad suele recaer sobre los hijos debido a la ausencia de los padres, que puede ser causada por un exceso de trabajo o por horarios laborales complicados, así como por enfermedad o por el fallecimiento de uno de los progenitores. Esta lealtad inconsciente puede manifestarse de varias maneras y tiene profundas implicaciones en el desarrollo y bienestar emocional del individuo. Veámoslo. 1. Cuidado de hermanos menores. En familias donde los padres están ausentes, incapaces o no dispuestos a cuidar adecuadamente de sus hijos, a menudo recae en el hijo mayor la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores. Esto puede incluir tareas de cuidado diario, ayuda con las tareas escolares y proveer apoyo emocional. 2. Cuidado de padres. Los hijos pueden encontrarse en la posición de cuidadores de sus padres debido a enfermedades, discapacidades o problemas como adicciones. Esto puede incluir manejar las finanzas del hogar, tomar decisiones importantes y proporcionar apoyo emocional. 3. Responsabilidad emocional. Más allá del cuidado físico, la parentificación también puede incluir la asunción de una carga emocional significativa. Los hijos pueden sentir que deben ser la fuente de apoyo emocional y estabilidad para sus padres, a menudo sacrificando sus propias necesidades emocionales. 4. Madurez prematura. La parentificación suele forzar a los niños a madurar demasiado rápido, asumiendo roles y responsabilidades para los cuales no están preparados emocional o psicológicamente. Esta forma de lealtad puede llevar a problemas a largo plazo, como dificultades en las relaciones personales, sensaciones de resentimiento y problemas de identidad y autoestima. Para liberarse de la lealtad o roles parentales invertidos, es importante un reconocimiento y validación de la experiencia, es decir, reconocer que asumir estos roles en la infancia o adolescencia no era una responsabilidad apropiada. Para quien ha vivido esto desde pequeño, no es fácil cambiar ese sentimiento tan fuerte. Sin embargo, se puede minimizar los sentimientos de frustración y resentimiento hacia la vida. Además, es vital empezar a establecer límites saludables con los padres y otros miembros de la familia. En estos casos se puede buscar apoyo externo y trabajar en terapia la resolución de conflictos emocionales y desprender roles que no nos definen en nuestra totalidad. Imagina ahora a Noemí, quien ante la ausencia de su padre asume el cuidado de sus hermanos menores y el apoyo emocional de su madre, constantemente agobiada por el exceso de trabajo y su persistente tristeza. Noemí adopta el rol tradicionalmente asociado al varón
en la familia, mostrándose fuerte y luchadora, siempre dispuesta a atender las necesidades de sus hermanos y de su madre. Sin embargo, con el tiempo, Noemí siente un vacío emocional y comienza a reflexionar sobre el espacio dejado por su padre, un lugar que ella ocupó pero que no le correspondía. Empieza a honrar la figura de su padre, a menudo criticado por su madre por haberlos abandonado. Noemí reconoce la necesidad de honrar el espacio de su padre, diciéndose a sí misma: este es tu lugar y siempre lo ha sido. Mamá, esta no es mi responsabilidad. Ahora respeto mi propio espacio, el que verdaderamente me pertenece. Veamos una visualización en este tipo de lealtad. Se realizará una visualización en la que se identifica el lugar vacío dejado por el padre o la madre, un lugar que uno mismo ha ocupado asumiendo ese rol y responsabilidad. Se visualizará al padre o a la madre retomando su lugar y rol, mientras uno mismo se aleja de ese espacio, reconociendo que no le corresponde. Al asumir un lugar propio, se dirán las siguientes palabras: este rol no es mío. Mamá o papá, os honro y reconozco que esa no es mi carga. Ahora asumo mi lugar legítimo como hijo o hija y ser humano. Establezco los límites de mi pertenencia sana y propia. Lealtad 10. Lealtad por culpa heredada. La lealtad por culpa heredada es una forma de lealtad inconsciente en la que una persona siente que carga con la culpa asociada a acciones o decisiones tomadas por su madre o incluso por generaciones anteriores de la familia. Esta lealtad se manifiesta de diversas formas y puede tener un impacto profundo en la vida de una persona. Veamos estas manifestaciones. 1. Carga emocional de errores pasados. El individuo puede sentirse emocionalmente responsable de los errores o malas decisiones tomadas por su madre o antepasados. Esto puede incluir sentirse culpable por problemas familiares, fracasos económicos o conflictos no resueltos. 2. Intentos de enmienda. Puede haber un esfuerzo constante por corregir o compensar los errores del pasado, lo que a menudo lleva a decisiones de vida basadas más en la redención de la familia que en las propias necesidades y deseos del individuo. 3. Sentimiento de deuda no resuelto. La persona puede vivir con un sentimiento persistente de deuda no resuelta hacia su madre o la familia en general, lo que puede influir en sus relaciones, elecciones profesionales y bienestar personal. 4. Autosabotaje y limitación personal. En algunos casos, este sentimiento de culpa heredada puede llevar al autosabotaje, donde la persona se impide alcanzar el éxito o la felicidad plena, creyendo inconscientemente que no lo merece debido a los errores familiares del pasado. Para liberarse de esta lealtad, es importante tomar conciencia de que la culpa heredada no es una responsabilidad personal y que los errores del pasado no definen el presente ni el futuro. Aquí es vital hacer un cambio de perspectiva sobre la historia familiar, enfocándose en aprender de los errores pasados en lugar de sentirse atado a ellos. Veamos el siguiente ejemplo.
Marta, una joven profesional, ha crecido escuchando la historia de cómo su abuela, tras años de sacrificio, había acumulado un pequeño ahorro que fue heredado por la madre de Marta. Sin embargo, un hermano de su madre traicionó la confianza familiar al malgastar ese dinero. Desde entonces, la madre de Marta ha vivido con un profundo resentimiento hacia su hermano y un sentimiento constante de injusticia económica. Marta, desde pequeña, tiene una lealtad inconsciente a esta historia no sanada. Marta ha internalizado el resentimiento y la sensación de injusticia de su madre, sintiéndose responsable de alguna manera de restaurar el equilibrio económico perdido. Se dedica intensamente a su trabajo y se exige mucho, encontrando incómodo parar o descansar. Aunque ha tenido oportunidades de crecimiento económico, ha caído en el autosabotaje, impulsada por un miedo inconsciente a repetir la traición heredada. Siente la culpa de su abuela por su sacrificio y pérdida, y a la vez la indignación de tener que trabajar más horas para compensar ese déficit económico. Estando atada a esa historia, Marta no se permite prosperar, aunque no sea consciente de ello. Un día descubrió lo que limitaba su potencial, una lealtad inconsciente. Marta inconscientemente creía que al no prosperar económicamente evitaría una traición. Su mente subconsciente pensaba que al no obtener mucho dinero podría prevenir la traición y el sufrimiento de su madre. Al darse cuenta de que este patrón de reparación no tenía sentido, pudo liberarse de él y comenzar a prosperar. Lealtad 11. Lealtad por repetición de patrones de salud. En algunas familias hay patrones de salud o enfermedades que se repiten a través de las generaciones. Una persona puede desarrollar una lealtad inconsciente al replicar estos patrones, como desarrollar los mismos problemas de salud que sus padres o abuelos, a menudo influenciados por comportamientos y estilos de vida aprendidos en el entorno familiar, más que por factores genéticos. Veamos algunas manifestaciones de esta lealtad. 1. Imitación de comportamientos de salud. Los individuos pueden adoptar hábitos de salud o estilos de vida que han observado en sus padres o abuelos, como patrones de alimentación, ejercicio o incluso actitudes hacia el cuidado de la salud. 2. Desarrollo de problemas de salud similares. Pueden surgir condiciones de salud similares a las de generaciones anteriores, como enfermedades cardíacas, diabetes o trastornos mentales. Esto puede deberse tanto a la imitación de estilos de vida como a una identificación inconsciente con estos patrones familiares. 3. Actitudes hacia la enfermedad. La forma en que la familia ha manejado enfermedades en el pasado puede influir en cómo el individuo responde a sus propios problemas de salud. Por ejemplo, si una familia ha tendido a ignorar o minimizar los problemas de salud, el individuo puede adoptar una actitud similar. 4. Lealtad emocional a los patrones familiares. Puede existir una lealtad emocional que lleva a replicar consciente o inconscientemente los patrones de salud de la familia como una forma de pertenencia o conexión con la familia.
Para liberarse de esta lealtad, es importante identificar los patrones de salud en la familia y cómo estos pueden haber influido en las propias elecciones y comportamientos de salud. En muchos casos existen historias familiares en las que la abuela tuvo que hacerse cargo de hijos enfermos, desatendiendo a la hija sana. Este fue el caso de la madre de Jessica. Ella fue la hija sana que fue desatendida. Ahora Jessica padece un patrón de salud similar al de sus tíos. En la historia familiar se puede entender que estar enfermo es igual a recibir la atención y el amor de la madre, la abuela de Jessica. No siempre un patrón de enfermedad es algo genético, sino más bien un patrón emocional donde se intenta reparar el sufrimiento de abandono emocional que experimentó la madre sana de Jessica en este caso. Jessica busca repararlo estando enferma, creyendo que así será amada. Evidentemente, liberar esta lealtad implica desprogramar esta creencia inconsciente y eliminar la creencia asociada de que el amor está relacionado con estar enfermo. En este caso, Jessica podría realizar una visualización en la que libera la palabra y el sentimiento de amor de enfermedad. También visualizaría la herida emocional de su madre, sana, pero desatendida sentimentalmente, llenándola de amor y liberando la huella de abandono que fue heredada por Jessica. Además, se informaría sobre hábitos saludables y trabajaría conscientemente para adoptar estilos de vida más saludables, diferentes a los patrones familiares. Desarrollaría una actitud de autocuidado centrada en sus propias necesidades individuales de salud, en lugar de seguir los patrones familiares. Hemos llegado al final del audiolibro. En el libro hay 2 capítulos más. Uno habla sobre las emociones en las lealtades con la madre y el último capítulo trata el cómo establecer un diálogo interno con la madre. Este diálogo es importante para sanar estas lealtades y soltarlas. Encontraréis el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario del mismo. Ha sido un placer, como siempre, compartir con todas vosotras, vosotros o vosotres. Si has llegado aquí por casualidad, suscríbete que cada semana venimos con más temas. Profundizamos en la psicología de nuestro ser, en temas de historias personales y muy pronto también subiremos otro estilo de audiolibros añadiendo más espiritualidad, incluso temas más trascendentales, otro tipo de terapias que pueden ayudar, incluso de salud o alimentación.